Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles cómo se conocieron mi padre y mi madre. Quiero contarles cómo se enamoraron. He tratado de reconstruir el pasado, hablando solo con mi madre. Con mi padre no tenía esa confianza. Porque la verdad es que cuando yo era niño y después adolescente y después joven, siempre pensaba, pero ¿por qué se enamoraron si ahora se llevan tan mal? Nunca los veía mirarse con amor, nunca veía a mi padre, no sé, abrazar a mamá, tomarla de la mano, darle un beso, decirle una cosa delicada. Entonces yo pensaba, qué raro que se enamoraron. Son tan distintos, se llevan tan mal. ¿Cómo así se enamoraron? ¿Por qué decidieron casarse? No veía yo trazos, restos de amor en esa relación. Papá nació el año 35. Mamá nació el año 40. Se conocieron el año 60. Papá tenía 25 años, mamá tenía 20. Papá era hijo de un hombre muy rico, empresario, banquero, diplomático, sensible al arte. Papá no fue a la universidad, no quiso estudiar nada, no le interesaba. ¿Qué quería hacer papá cuando tenía 20 y pocos años antes de conocer a mi madre? Básicamente montar en moto a toda velocidad y disparar armas de fuego. Dispararlas contra animales, dispararlas contra blancos inmóviles o móviles, dispararlas. Estas eran sus grandes pasiones. También le gustaba nadar. No podía practicar todos los deportes porque era cojo desde niño. Entonces nadar era un deporte que le acomodaba. Mamá tampoco fue a la universidad. Fue una estudiante muy brillante, muy aplicada en el colegio religioso, pero una vez graduada del colegio no fue a la universidad. No sé por qué. Tal vez en aquellos años las mujeres de familias más o menos pudientes, acomodadas, no iban a la universidad. Tal vez sus padres no la animaron a que fuera. Tal vez ella estaba tan volcada a la religión que no tenía curiosidad intelectual para estudiar una carrera. Así que mamá tampoco fue a la universidad. Cuando se conocen, papá con 25 años, mamá con 20, ninguno había ido ni quería ir a la universidad. Mamá también era hija de un señor bastante acomodado, un hacendado próspero, un hacendado laborioso que había conseguido salir adelante. Bueno, ¿cómo se conocen? Las circunstancias son perfectamente literarias. Y yo las conozco porque he hablado tanto y tanto con mi madre y le he preguntado tantas veces y le he rogado que trate de recordar, porque a menudo ella me dice que no me acuerdo nada. Mamá, la primera vez que vi a mi padre todavía no había terminado el colegio, de manera que debía de tener 18 años. En aquella ocasión todavía no se enamoran un poco después, ya digo, y se casan cuando él tenía 25 y cuando ella tenía 20. Papá estaba montando en moto. Y como era cojo, supongo que montar en moto compensaba esa limitación física, ¿no? O sea, podía ir a toda prisa, ¿no? Podía hacer rugir la moto. Y papá estaba persiguiendo a un autobús. En ese autobús iban un montón de chicas lindas. En ese autobús iba mi madre. Se dirigían, creo, a un retiro, campamento religioso. Ya mi madre estaba muy inquieta y muy apasionada por la religión. Entonces papá vio a mi madre
que debía de tener, si no 18, 19 años, ¿no? Por ahí. Yo creo que sí, yo creo que me equivoqué, yo creo que mamá ya había terminado el colegio de todas maneras, sí. Y se dirigían a un retiro religioso, pero ya no eran con sus compañeras del colegio, ya no estaban uniformadas, no, porque mamá estaba vestida de civil, sí. Se dirigían a un retiro religioso, parece que a media hora de Lima, Chaclacayo, Chosica o por ahí. Y papá perseguía al bus haciéndoles señas, mandándoles besitos volados y haciéndoles, bueno, saludos, coqueterías, gracias, morisquetas para llamar la atención de las chicas. Y mamá seguramente lo veía y se reía de él como las otras chicas, sus amigas se reían de papá. De pronto, papá aceleró muy bruscamente o dio un frenazo repentino o hizo una maniobra temeraria, perdió el control de la moto y cayó al piso. Las chicas gritaron, asustadas. El bus se detuvo. Y hubo una chica, con 19 años seguramente, antes de cumplir 20. Obviamente virgen. No había tenido novios, amantes, quizá un par de pretendientes. Solo una chica bajó corriendo del autobús. Y corrió a auxiliar a ese hombre grande, voluminoso, fornido, que se había caído de la moto. Ese hombre era mi padre. Y esa chica era mi madre. Y entonces ella en fin, ayudó a que se recuperase, le preguntó si estaba bien, lo miró a los ojos, le sonrió con ternura. Esa fue la primera vez que se miraron a los ojos. Y yo no sé, no creo, si papá le pidió el teléfono, no creo. Si papá le pidió su nombre, quizás sí. Quizá papá le dijo, ¿cómo te llamas? Y mamá le dijo, Doris Mary Letts. Y luego papá estaba bastante bien, no se había provocado mayores contusiones ni lesiones de gravedad. Mamá corrió al autobús y se fue. Se dirigió a su retiro religioso. Pero en esa circunstancia bonita, literaria, se conocen. Papá cae de la moto, mamá baja del autobús que la llevaba a un retiro y lo auxilia, lo socorre, lo trata con ternura. Seguramente papá sabía ya el nombre de esa chica que le había gustado tanto. Y no fue difícil para él, me imagino, atar cabos y llegar a la conclusión de que esa chica, Doris Mary Letts, era la hija del hacendado don Roberto Letts y vivía en tal casa en Miraflores. Así que papá empezó a cortejar a mamá. Empezaron a salir juntos. A mamá le gustaba ir a la playa. A mamá le gustaba montar a caballo. Era una gran amazona, era una gran equitadora. Participaba en competencias de salto ecuestre. Y tiene muchas fotos ganando copas y medallas y saltando obstáculos elevados. No tenía miedo. Y también le gustaba ir a la playa porque, como he contado en otra ocasión, le gustaba mucho correr olas, sobre todo en la playa de la Herradura, pero las corría en colchoneta, sobre una colchoneta. Y se metía más adentro que ningún jovencito, y los deslumbraba. Y ahí tenía 2 o 3 pretendientes. Bueno, papá no iba a la playa. ¿Por qué no le gustaba ir a la playa? Porque era cojo. No le gustaba mostrar su cojera, ¿no es cierto? Entonces salían a comer, salían a ir a tomar un helado, y quizá después, poco a poco, prudentemente salían a bailar de noche, en fin. Mamá era muy jovencita, ¿no es cierto? Tenía 19, 20 años. Y luego ocurrió algo que tengo que contar con suma delicadeza. Porque hace muchos años, preguntándole yo una y otra vez a mamá, ¿pero por qué te casaste con él? O sea, ¿estabas realmente enamorada de él? Lo habías conocido hacía poco. O sea, lo conoces, lo ves caerse de la moto, después él te busca, después salen juntos y un año después se casan. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Estabas realmente enamorada? ¿Por qué te enamoraste de él? Y ella me dice 2 cosas muy bonitas, ¿no? Muy enternecedoras, muy conmovedoras. La primera, porque una vez estaban en el auto de papá manejaba unos autos así muy llamativos, ¿no?
porque su familia tenía dinero, y papá movió el dial de la radio y mamá vio la mano de papá y dijo, qué mano tan bonita, nunca había visto a un hombre con unas manos tan bonitas. Y entonces mamá se enamora de papá porque se enamora de la mano de papá. No creo que mamá piensa, me gustaría que esas manos me tocasen, porque mi mamá era sumamente inocente, cándida, virgen, religiosa. Simplemente mira con arrobo y con admiración esa mano masculina. Y le resulta delicada de mirar. Y luego empiezan a salir, ya dije, salen a bailar, iban al grill del Hotel Bolívar, iban a los sitios a los que iba, en fin, la gente acomodada a bailar, a cenar, ¿no es cierto? Y una noche, papá, pasado de tragos, mamá no tomaba, nunca tomó, mamá nunca ha tomado nada. Papá, comprensiblemente, ¿no? Claro, un muchacho de 24, 25 años estaba urgido por consumar el amor, ¿no es cierto? Por hacer el amor con mamá, pero mamá era muy religiosa y mamá quería llegar virgen al matrimonio. Papá insistía y mamá le rogaba que tuviera paciencia, que primero se casaran y después vendría lo otro, el premio, la cereza del pastel. Pero papá era un hombre muy machista y aquellos años, estamos hablando de hace muchas décadas, permitían el machismo, ¿no es cierto? El machismo no estaba socialmente tan reprobado y condenado como ahora. Entonces papá impuso sus modos autoritarios sobre mi madre, avanzó sobre ella. Mamá no quería, mamá pidió que mejor no, que esperara a casarse, pero papá, bueno, se salió con la suya y forzó a mi madre a que hicieran el amor. Mamá hubiera preferido que eso no ocurriera, y me lo dijo claramente, ¿no? Pero por otro lado se resignó, no podía ya resistirse a los embates, a los bríos, a los avances de esta bestia peluda que era mi padre. Era un hombre muy grande, muy musculoso, muy fornido, y que cuando quería una cosa, bueno, se empecinaba y era tosudo y a menudo la conseguía. Así que papá no le dio salida ni escapatoria a mamá. Papá estaba obstinado con tener relaciones eróticas, íntimas con mi madre. Mi madre no quería, esperemos al matrimonio, pero papá se impuso. Y entonces mamá me contó, y eso me hizo llorar, me dijo, bueno, yo tenía que casarme con él. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque Dios había elegido a ese hombre para mí. Y yo le pregunté, ¿y cómo sabes que Dios lo había elegido? Y me dijo, porque fue mi primer hombre. Y yo siempre había pensado que me casaría con mi primer hombre. Y tu papá fue mi primer hombre. No quiso o no pudo aguantar hasta que estuviéramos casados, pero yo ya había tenido relaciones carnales con él y por lo tanto mi deber de mujer era casarme con él y servirlo, subordinarme a él, hacer todo cuanto yo pudiera, decía mamá, para que él fuese feliz. Mi destino era entonces que tu padre fuese feliz. Mi felicidad, eso no era tan importante. Y entonces tiempo después se casaron. Y empezaron a nacer mi hermana Doris, que en paz descanse, mi hermana Carol, después vine yo, ¿no es cierto? Y Doris nace el año 62, Carol nace el año 63, yo nazco a principios del 65, y una seguidilla de 12 embarazos que papá le hizo a mamá. Pero esa ya es otra historia, ¿no? Quería contar la historia de cómo se conocieron. Él se cae de la moto, ella baja corriendo del bus que la llevaba a un retiro religioso. Quiero decir algo más, y quería contar que mamá se enamora de las manos de mi padre, y luego que mamá se resigna a casarse con él porque ya habían hecho el amor, contrariando los tiempos que ella hubiera preferido. Siempre me he preguntado, y lo quiero hacer ahora antes de terminar, nuevamente, ¿mamá se hubiera enamorado de papá de no haber sido él cojo, lisiado? Yo creo que no, yo creo que se enamoró de él, primero porque lo ve caído, accidentado, y luego porque descubre que es cojo desde niño.
Y mamá todo se lo atribuía a Dios. Entonces mamá seguramente pensó, Dios lo hizo cojo a este muchacho como una prueba de fe. Y yo tengo que ayudarlo a que él, no obstante su cojera, a pesar de su cojera, salga airoso de esa prueba de fe y consiga ser feliz. Quiero decir entonces que mi madre es una mujer tan inmensamente bondadosa que podría haber sido una enfermera de la Cruz Roja o podría haber sido una monja, porque ella se vuelca a los demás. Y entonces cuando ella ve que este muchacho que la pretende, que la corteja, que la quiere seducir, que está impaciente por irse a la cama con ella, era lisiado, era cojo, y ella piensa, esta es la voluntad de Dios, y luego el cojo le hace el amor, mamá dijo, este es el hombre de mi vida y me voy a casar con él. Yo creo por consiguiente que mamá no se hubiera casado con mi padre si papá no habría sido cojo, y si no se hubiese caído de la moto, y si papá no se hubiese impuesto de una manera un poco presurosa y autoritaria en el terreno de la intimidad sobre mi madre. Desde que se casaron hasta que papá murió, la verdad es que nunca los vi verdaderamente felices uno con el otro. Y esta es la verdad, es una verdad que duele. Duele porque mamá sufrió muchísimo, pero ella eligió a ese hombre, ella eligió a ese cojo, ella eligió ese destino. Y yo creo que ella dijo, no importa que yo sea infeliz, este es el camino que Dios ha trazado para mí, este es el plan de Dios y lo voy a obedecer. Qué grande mi madre, qué mujer admirable. Seguimos mañana.